Invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 24. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Cuando, Marcos, capítulo 15, versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Que el Señor nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la posibilidad hermosa que nos da para poder leer su palabra, para conocer su voluntad. Pedimos, Señor amado, para que usted guíe el entendimiento, Señor, guíe las palabras, y guíe nuestro corazón, Señor. Guíe a cada uno de nosotros, Señor, esta tarde, porque somos bienaventurados, nos dice su palabra, porque podemos leer, escuchar y guardar su enseñanza. Pido, Señor amado, que en su misericordia usted limpie mis labios de hombre pecador, porque es su palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Gracias, Señor amado, porque podemos esta tarde leer, podemos estar en comunión y sobre todas las cosas gozarnos, Señor, de saber que tenemos un Rey, un Señor y un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, quien obra por nosotros. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesucristo a la hora novena, o la hora tercera, perdón, en las 9 de la mañana fue crucificado. Eso no significa que hubiera muerto a esa hora, fue crucificado. El camino desde el lugar donde fue condenado, desde el pretorio, hacia el monte, hasta el Gólgota, hacia el lugar de la calavera, es donde el Señor llevó su cruz. Y también Sirene de Alejandro, veíamos hace algún tiempo atrás, llevó esa carga, también llevó esa pesada cruz. Eh, pero ahora Marcos hace un giro mostrándonos y recordándonos en estas palabras que hemos leído el cumplimiento nuevamente de la profecía. Cristo fue anticipado por los profetas. Si nosotros vamos al Salmo 22:18, le pediré que alguien lo pueda leer. Salmo 22:18. Quien lo encuentre, por favor, lo lee. Amén. De la palabra. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Amén. Este hermoso salmo es un salmo mesiánico que fue escrito por el rey David. David escribió este salmo. No lo escribió en un momento, podríamos decir, en un momento de inspiración poética, pero hay una inspiración espiritual, que es la que nos está dando muestra el Señor. Si nosotros vamos a segunda de Samuel, en el versículo 23, en el versículo segundo, no, segunda de Samuel 23, nuevamente si alguien lo encuentra, segunda de Samuel 23, versículo segundo, nos dirá lo siguiente. La libertad es libre para leer, así que Señor. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. amén. Esas palabras son del rey David. Ha dicho que es el ungido de Dios de Jacob, una línea santo, el dulce cantor de Israel. Así define Dios, así habla Dios del rey David, el dulce cantor de Israel, el ungido de Dios. Y David responde en este versículo segundo que nuestra hermana ha leído, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Dios ha hablado, ha usado a David para poder hablar. Y lo que ha dicho es que su lengua, la lengua de David, ha pronunciado la palabra de Dios. Y esta palabra es profecía, es la palabra profética, que es lo que nuestra hermana delante, Lady, recién leyó antes, que nos dice que sobre sí repartieron sus vestidos, repartieron sus ropas y echaron suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era un trofeo para estos soldados que repartieron las ropas del Señor, un trofeo de guerra. Eso es. Nosotros, en nuestra cultura, podemos ver imágenes de Cristo crucificado.
Vemos pinturas también, muy bonitas también, por cierto, de Cristo crucificado. Pero el Señor estaba desnudo. Por pudor le han hecho una vestimenta, pero él estaba desnudo, totalmente sin ropas. La ropa nos identifica, sin lugar a dudas. Nos vestimos por pudor, nos muestra también un respeto, un cuidado que tenemos que tener. Es distinto a andar desnudo, es distinto a andar con ropas menores, y nos cuidamos en esas cosas, porque no por una cuestión social, sino por un tema de orden y también de respeto dentro de nosotros mismos. El Señor fue desnudado. Y el Evangelio de Juan nos dirá lo siguiente. El versículo 18, versículo 23, si alguien lo encuentra, Juan 19, perdón, 23, dice, lo voy a leer yo, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Nos va identificando estas partes y nos dice una para cada soldado. Nos da un dato importante. Habían 4 soldados, una para cada soldado, y ellos repartieron estas ropas y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, echemos suerte, si no, echemos suerte sobre ellos, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Es interesante, Señor, nos vamos complementando la historia, nos va complementando el relato, y nosotros esta imagen del Cristo crucificado podemos formarnos en nuestra mente y en nuestro entendimiento qué es lo que fue ocurriendo paso a paso. Vemos cómo el Señor nos va mostrando, el Espíritu Santo nos va mostrando en el relato de los evangelios, que estos 4 soldados repartieron cada uno un cuarto y quedaba la túnica, que dice que era muy fina porque era sin costuras, una ropa sin costuras, elegante. En esa época no habían máquinas, no eran industriales, entonces cuando se tejía algo sin costura, demostraba primero que nada elegancia en una ropa fina para la época, y también sin lugar a dudas nos mostraba también mucho trabajo, mucho detalle. Es eso lo que estos hombres vieron, es eso lo que estos hombres repartieron entre sí, solamente un trofeo. Pero, ¿por qué el Señor nos está mostrando esto? ¿Por qué el Señor nos estará mostrando y recordando esta profecía? Primero que nada, para mostrarnos que es el cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Muchas veces las personas piensan, yo no predico del Antiguo Testamento, yo no hablo del Antiguo Testamento porque ya no sirve, ya no corre, dicen incluso algunos. La verdad de las cosas es que hay un profundo error en ello. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de una sola persona, de Cristo. Es más difícil poder encontrar a Cristo, buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. Nos desviamos muchas veces en ello, pero debemos de aprender a buscar y a saber que la Biblia es cristológica. La Biblia habla de Cristo, nos va hablando en esas contradicciones del hombre, nos va mostrando en ese pecado del hombre también la soberanía de Dios, nos va hablando de la gracia de Dios y nos va mostrando al Cristo, al Rey, al Señor, al Salvador nuestro. Cuando nosotros leemos la palabra, entendemos que es una. La palabra de Dios es una sola y habla de Cristo, de esa mirada centrada en el Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, los evangelios nos van a hablar gracias, hijito, gracias. Nos van a hablar de un Cristo ya en esta tierra. Nos habla de un Señor que ya está en esta tierra, enseñando, obrando milagros, desarrollando su ministerio. Y ahora, llegando al clímax de este ministerio, nos va mostrando que Él fue colgado en la cruz, fue colgado en el madero, en el cumplimiento de la palabra, y que sus ropas fueron despojados, y fue despojado de su ropa.
Yo también les he dicho recién que el Señor Jesús estuvo desnudo colgado. Pero, ¿cómo entiende la palabra este hecho? ¿Cómo entiende el Señor? ¿Cómo podemos nosotros comprender lo que el Señor obró sobre sí y en nosotros? Veamos, hermanos amados, en Gálatas, buscando el entendimiento de la palabra, en Gálatas, en el capítulo 3, versículos 27, perdón, de 24 al 29. Gálatas, capítulo 3, versículos 24 al 29. ¿Quién lo encontró? ¿Alguien lo habrá encontrado? Gálatas, capítulo 3, 24 al 29. Ya, hermanita, por favor. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro bien, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Amén. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos de una promesa. Amén. Descendencia de Abraham, según la promesa. Pero aquí hay una palabra en el versículo 27, de Cristo estáis revestidos. El Cristo desnudo nos viste a nosotros. Qué interesante es esa perspectiva que la palabra nos habla, de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Nos ha dicho la palabra, el apóstol Pablo, que unas líneas antes, que la ley, la escritura encerró todo bajo pecado. Bajo la ley denunció el pecado, bajo la ley mostró al pecado. Pero por la propia ley, ni usted ni yo somos capaces de cumplir con ella. Y muchas veces nos ocurre que nos esforzamos en cumplir con la ley. Nos ocurre muy a menudo que necesitamos estar cumpliendo la ley y nos esforzamos en cumplir la ley y nos volvemos legalistas en nosotros mismos y con respecto a los demás. Pero ahora el Señor nos está hablando que la ley ha denunciado el pecado, pero la promesa de la salvación es en Cristo. El Cristo desnudo nos viste a nosotros. Ya no hay algo en lo cual nosotros podamos, yo pienso muchas veces que la palabra nos está mostrando por qué el Señor estaría desnudo. Quizás alguien pensaría, voy a encontrar la túnica del Señor y me la voy a hacer propia. De hecho, hay muchas fábulas con un manto sagrado. La gente busca dónde afiancar su fe, dónde tomar la fe, cosas donde aferrarse. Pero la palabra nos dice, no, no es las cosas, no es la ley, sino que es Cristo, el cual nos viste. Y nosotros, usted y yo, somos revestidos por la obra de Cristo. Cristo en la cruz, Cristo muerto, Cristo crucificado, nos viste para la honra y la gloria de Dios. De esta manera, ha dicho nuestra hermana, la ley ha sido nuestro apoyo, nuestro ayo. La versión del año 60 dice que es el ayo. Ayo es el apoyo, como el bastoncito. El ayo es la guía para poder caminar. Pero ahora somos llevados por la ley para mostrarnos a quién, a Cristo, a fin de que nosotros fuésemos justificados por la fe. Hermanos amados, y esto es importante. La semana pasada hablábamos de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Tuvimos Zaqueo, nos hablaba de ese hombre pequeño, de ese hombre que era un cobrador de impuestos, un hombre rico, que era judío, pero era despreciado. Mas el Señor Jesús, cuando lo visita, cuando le dice, la salvación ha llegado a tu hogar, la salvación ha llegado a tu casa, Zaqueo comprende y entiende que está frente al Salvador. Por eso es la declaración de Zaqueo.
Por eso el Señor Jesús le permite a él subir ese árbol, ese sicómoro, un árbol sicómoro, un árbol alto para poder ver al Señor. Muchas veces nos pasa que nosotros queremos ver al Señor con nuestra perspectiva, como si el Señor nos ignorara. Queremos subir más alto que los demás para poder verlo, para saber quién es. Ese no es el hecho de la salvación. El hecho de la salvación está en que Cristo habló al corazón de Zaqueo y le dice, desciende a tu casa, va la salvación. Les decía a los hermanos, comentábamos a los hermanos, Yeshua, Jesús, significa salvación. La salvación ha llegado a tu casa. La salvación llega a tu hogar. La nueva vestidura, el nuevo ropaje llega a tu hogar. Ya no es el ropaje de la ley, ya no es el ropaje de tu vida, sino que Cristo, el Espíritu Santo, despoja de esa maldad, despoja esa ropaje que estaba sucio, inmundo, hediondo. Es fuerte, ¿o no? Porque nos esforzamos en distinguirnos. Delante yo les dije, la ropa la usamos para distinguirnos, para mostrar por pudor, por respeto, pero también es una muestra de elegancia. Por eso existe la moda. Por eso desechamos la ropa vieja. Y el Señor Jesús no dice que esta sea algo muy atractivo. Nos recuerda la palabra que nosotros vivimos bajo el pecado y que toda nuestra ropa está sucia e inmunda. Me cuesta no hablar de mí porque soy cochino para comer. Mi esposa me dice, come con cuidado. Me ha enseñado muchas técnicas y siempre termino con la ropa manchada, pero encontré una fórmula. ¿Ah? No, otra mejor porque si no se reirían de mí. El hermano Canito la conoce. ¿Sabes lo que, hermano Alejandro, perdón, ¿sabes lo que hago? He encontrado la fórmula de echarme sal. Entonces me pongo sal y me queda un poquito manchada, pero al poquito rato le hago así y queda limpiecito. Digo, ¿ah? Magia. Pero no estamos hablando de mí ni mis técnicas de limpieza. Estamos hablando de mi alma. Estamos hablando de tu alma, de la tuya. Tú no piensas, soy bueno, hago muchas cosas. Quizá algunos tengan un poco más de humildad y de pudor, diga, no, yo soy malo y hago cosas malas. Igual tengo mi lado bueno, pero no, hermano. Es Cristo el que nos da la fe, es Cristo el que nos da el entendimiento, es Cristo el que nos limpia y nos da ropaje nuevo. Ese Cristo desnudo que Marcos nos habla, ese Cristo desnudo que los evangelios nos mencionan, que Juan nos describe muy gráficamente que estos 4 soldados se repartieron entre sí las ropas del Señor y apostaron sobre su túnica. Ahora ellos, llevándose esos premios, echando suerte, nos va mostrando el Evangelio que esa ropa no es la que salva, sino que es Cristo. Cristo el desnudo, el que salva nuestra salva. Cristo ahora está en la presencia, al lado del Señor, está en la presencia, en la gloria de Dios. Es el que nos recibe cuando nosotros partimos de esta tierra. Es el que ha prometido que nosotros vamos a estar en su hogar, en la morada santa. Es el que nos va diciendo, ¿sabes? Tu ropa sucia, te la saco y te pongo ropas hermosas. Y en eso caminamos, hermano, en la santidad del Señor. Caminamos día a día en lo que el Señor nos va mostrando de su amor y su misericordia. Ya no necesitamos la guía de la ley, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es la ley. Todos somos hijos de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice, por fe en Cristo Jesús. Y la fe, un día comentábamos, es un regalo. Hay 2 regalos que Dios nos hace: la gracia de la salvación y la fe. Son 2 regalos. Ninguno de los 2 lo merecíamos.
Ninguno de los dos lo esperábamos, pero ahí está, obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos dirá, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego. Voy a permitirme decir algo que ya no hay venezolanos, no hay chilenos, no hay cubanos. ¿Saben ustedes que en Cuba hay iglesias? Hay muchos hermanos que están sufriendo el día de hoy. Hay muchos hermanos que están sufriendo, y no estoy haciendo un juicio político, perdón, sino que ellos están sufriendo, pero ahí están apoyándose en Cristo. No me cabe la menor duda de que Cristo está cuidando de ellos. Hermanos amados, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no soy de allá, no soy de esta nación, no soy de Colombia, no soy del barrio de abajo, no soy de arriba, ya no hay rico ni pobre, ni mujer ni varón, sino que somos uno en Cristo. Aquel que se despojó de toda pertenencia material en este mundo para dar su vida por nosotros. No hubo nada, nada, absolutamente nada, a lo cual el Señor se aferrase. Muchas veces puedo haber pensado, esto me lo regaló mi mamá, esto lo hizo mi esposa. Cristo no pensó en ninguna de esas cosas. Se despojó de todo, porque la palabra nos dice que se despojó de todo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, y cuando nosotros en nuestra vida caminemos, les pido, no veremos nuestras ropas sucias, no hagan lo del pastor de echarse sal en sus ropas, sino que miren a Cristo. Mira a Cristo y el Señor le va a dar respuesta. El Señor te va a dar respuesta en tu vida. El Señor te va a guiar. El Señor va a ser el que te da todo entendimiento espiritual de tus cosas que tú has vivido. Porque no hay mejores, no hay algunos superiores. ¿Por qué el apóstol Pablo dirá no hay griegos, ni judíos, ni griegos? El judío y el griego se sentían superiores unos respecto a los otros. El judío se sentía superior por la palabra, por el pueblo escogido. El griego se sentía superior en su filosofía, en su arte, en su lenguaje. Mas ahora el Señor dice, no hay ninguno superior más que Cristo. Por eso, mi amada hermana, paz en el Señor. Pide al Señor que te guíe, pide al Señor que te fortalezca, pide al Señor que te dé fuerzas y que te dé entendimiento. Porque la palabra de Dios no es una palabra para destruirte, no es una palabra dada para deshonrarte, no es una palabra para ofenderte, sino que es la palabra que nos habla y nos da el entendimiento de que solamente a Cristo debemos de servir. Porque ya no eres un pecador, sino que ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios, escogida, escogida. Escogido significa seleccionado, tomado por Dios para la honra y la gloria de Él. No en tus méritos, sino en los méritos del Señor. Entrega tu vida al Señor y confía en Él. Cualquiera su día tu vida. Delante veníamos conversando y la Angeli en su juego nos decía, pensemos cosas que nos hayan pasado, dijo, cosas simpáticas, cosas difíciles. ¿Y cuál fue la respuesta? Esa sí que está difícil, dijimos, ¿no? Todos los adultos dijimos que íbamos en ese vehículo, está difícil eso. Hasta nos quedamos calladitos. Quien comenzó a hablar fue la niña. Y yo pensaba, y ahora lo confieso, cuando el Señor, enfrente de esos hombres que querían apedrear a esa mujer, lance la primera piedra, es que está sin pecado. Y yo dije, Señor, aquí tú nos estás colocando en problemas difíciles, porque muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de comprensión, nuestra falta de fe. Y creemos que somos lo último, pero el Señor nos levanta. Manita, eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida. Que el Señor nos honre, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja. Oremos. Padre bueno, ser amado,
Gracias, Señor, damos por su palabra, porque nos permite, Señor, conocerla y aprender de ella. Saber y comprender, mirar a Cristo desnudo, Señor. Aquel que sus ropas fueron repartidas, que su túnica fina fue sorteada por hombres que ni siquiera conocían, ni siquiera lo conocían y se burlaban de él. Pero ahí está Cristo, no teniendo nada que aferrarse, nada que sostenerse, sino solamente en ti. Gracias, Señor, porque su palabra nos dice que ahora somos revestidos, somos nuevamente vestidos con el ropaje santo de la fe, con el ropaje santo de la gracia. Señor amado, Señor bueno, te pido que usted cuide de cada uno de nosotros, Señor, de cada hermano, de cada hermana que nos encontramos en este lugar, y que sea su palabra, Señor, la que nos guíe, que sea su palabra la que nos fortalezca, que sea su palabra la que hable a nuestras vidas, Señor. Miro la cruz, Señor, y me da vergüenza, Señor. Me da vergüenza, Señor, porque ese lugar debía estar yo. Pero tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia, has cambiado esa condena. Has cambiado, Señor, ese castigo por amor, por vida eterna. Gracias, Señor amado, porque eres tú, Señor, el que obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos guía y no son nuestras fuerzas, nuestros medios, nuestro intelecto, sino que es la fe dada en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por su palabra que transforma los corazones y las vidas. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga, mis amados.